Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad trabajaremos con el primer ejemplo del cálculo de área utilizando integrales. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Calcular el área encerrada entre los ejes coordenados y la recta f de x igual 3x más 1. Tal como visualizamos en el video anterior, el primer paso es calcular los puntos de intersección. ¿Te has perdido de la genial y corta teoría donde se describe en detalle todos los pasos para calcular el área empleando integrales? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta aprendiendo de esta genial videoclase. Muy bien, continuemos. En este caso debemos calcular los puntos de intersección de las curvas involucradas que encierran el área. Tenemos por un lado el eje X, tenemos por otro el eje Y, ya que en el enunciado se nos mencionan los ejes coordenados, y por el otro tenemos a la recta Y igual 3x más 1. Visualiza que esta recta, esta que está acá, escrita en la forma f de x igual 3x más 1, hemos sustituido f de x por la letra Y. Y esto siempre lo puedes hacer independientemente de la letra que se utilice acá para denotar la función. Es decir, escribir esta expresión es válida independientemente de la letra que se hubiese utilizado. Por ejemplo, g de x igual 3x más 1, se puede escribir también así, y igual 3x más 1. O si se hubiese tenido h de x igual 3x más 1, también es válido escribirla de esta manera. Muy bien, continuemos. ¿Dónde se intersecta el eje X con el eje Y? ¿En qué punto se intersecta el eje X con el eje Y? Se intersectan en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. Recuerda que el eje X siempre lo dibujamos en forma horizontal, así, mientras que el eje Y lo dibujamos en forma vertical, así. Y tal como se visualiza, la intersección de estos ejes es acá, justamente en el origen de coordenadas. De tal forma que el punto de intersección del eje X y el eje Y es 0, 0, el origen de coordenadas. Ahora vamos a calcular la intersección de esta recta, de la recta proporcionada, con cada uno de los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Observa, la intersección del eje X con la recta proporcionada Y igual 3x más 1 se calcula de la siguiente manera. El eje X siempre pasa por Y igual 0. Repito, el eje X siempre pasa por Y igual 0. De tal forma que para intersectar el eje X con cualquier curva, basta con sustituir acá en la letra Y el número 0, ya que Y igual 0 representa el eje X, de tal forma que se tendría lo siguiente. Al sustituir en esta Y 0, sería igual a 3x más 1. Y de acá simplemente se despeja el valor de x. Este 1 que está positivo pasaría a negativo, y finalmente el valor de x sería menos 1/3, ya que este 3 que está multiplicando pasó dividiendo, de tal forma que este punto de intersección sería en x menos 1/3 y en y 0, ya que y igual 0 representa al eje x. ¿Y cómo intersectamos el eje y con cualquier curva? En este caso con la recta y igual 3x más 1. ¿Cómo lo intersectamos? El eje y siempre viene representado por x igual 0, siempre, porque por x igual 0 justamente pasa el eje y. De tal forma que basta con sustituir en esta x de la función 0 para encontrar el intersecto con el eje y. Así podemos escribir lo siguiente: y igual 3 por x, pero x vale 0, más 1. 3 por 0, 0, y 0 más 1 es igual a 1. De tal forma que la intersección de la recta con el eje y sería x0, que representa el eje y la coordenada en y vale 1. Por ello acá colocamos 1. En resumen, en este caso existen tres puntos de intersección. La intersección del eje X con el eje Y, que tal como ya vimos es el origen de coordenadas 0, 0, y la intersección de la recta proporcionada con cada uno de los ejes coordenados, tanto con el eje X como con el eje Y. Una vez obtenidos los puntos de intersección, avanzamos al siguiente paso, que consiste en dibujar un bosquejo del área. Para ello vamos a graficar estos puntos de intersección en un sistema de ejes coordenados. Acá se visualizan el punto P1, el origen de coordenadas, donde se intersecta el eje X con el eje Y, el punto P2 de coordenadas menos 1/3, 0, ubicado sobre el eje X, y el punto P3 de coordenadas 0, 1,
ubicado en el eje Y. Recuerda que cuando intersectamos la recta f de x igual 3x más 1 con los ejes coordenados, obtuvimos estos dos puntos, el punto P2 y el punto P3. Y como una recta pasa por dos puntos, al unir el punto P2 con el punto P3, se obtiene la gráfica de la recta, la gráfica de la función y igual 3x más 1. Acá se visualiza destacado en rosado. Y el área encerrada entre esta recta y los ejes coordenados sería esta, la destacada en amarillo. Procedamos ahora al siguiente paso, que es dibujar el rectángulo típico. En este caso, el rectángulo típico lo podemos dibujar en forma vertical, así. ¿Y por qué lo hemos dibujado en forma vertical? Primero, porque el extremo superior del rectángulo típico dibujado en forma vertical siempre toca a la recta y igual 3x más 1, vamos a destacarla. Mientras que la parte inferior del rectángulo típico siempre toca al eje X, a esta porción de línea horizontal que une el punto P1 con el punto P2, vamos a destacarla. Y observa que independientemente donde dibujemos el rectángulo típico vertical, siempre la parte superior tocará a la recta verde y la parte inferior tocará a la porción horizontal roja. Observa, acá se visualiza claramente, independientemente donde dibujes el rectángulo, siempre tocará la parte superior a la recta verde, mientras que la parte inferior del rectángulo típico siempre tocará a la porción roja del eje X. Y además, como la función proporcionada en el ejercicio posee la y despejada, es aún más ventajoso dibujar el rectángulo típico en forma vertical. Quizás en este momento te preguntes, ¿se puede resolver este mismo ejercicio dibujando un rectángulo horizontal? Sí, sí lo puedes resolver, y en el próximo video estaremos resolviendo este mismo ejercicio utilizando rectángulos horizontales, y lo vamos a hacer aparte en el próximo video para no alargar mucho esta videoclase. Muy bien, recuerda que cuando el rectángulo típico se dibuja en forma vertical, su ancho siempre es de x y su altura la vamos a denotar con la letra h. Muy bien, avancemos al siguiente paso. El siguiente paso consiste en identificar quién es la y superior y la y inferior. Nos toca identificar la y superior y la y inferior porque el rectángulo típico se ha dibujado en forma vertical. Recuerda que si lo hubiésemos dibujado en forma horizontal, debemos identificar es la x por la derecha y la x por la izquierda. Esto es lo que debemos identificar en el caso de que el rectángulo típico se haya dibujado en forma horizontal, pero en nuestro caso se ha dibujado en forma vertical. Para identificar estas funciones, examinamos el bosquejo realizado, donde se visualiza claramente que el extremo superior del rectángulo típico siempre toca la recta y igual 3x más 1. Por lo tanto, en este caso, la y superior será 3x más 1. Mientras que el extremo inferior del rectángulo vertical siempre toca a una porción del eje X, el cual se ha destacado en rojo. Esta porción va desde el punto P1 hasta el punto P2. Pero, ¿cuál será la y inferior? Recuerda que para el eje X siempre y vale 0. Siempre. Cualquier recta sobre el eje X tendrá como función y igual 0. Siempre. Por lo tanto, en este caso la y inferior vale 0. Finalmente vamos a plantear y resolver la integral. Recuerda que la integral consiste en sumar los infinitos rectángulos típicos dentro del área que queremos calcular. Los infinitos rectángulos típicos que hemos dibujado dentro del área. Claro, para no saturar la figura, se ha dibujado únicamente un solo rectángulo típico vertical. Muy bien. ¿Cómo planteamos la integral en este caso? El área sería igual a la suma de todos los rectángulos. Recuerda que el área de un rectángulo es base por altura. Y tal como expliqué en el video anterior, la altura siempre se calcula restando la y superior menos la y inferior. Y como el rectángulo típico es vertical, su ancho es diferencial de x. Y los rectángulos se sumarán desde un extremo inferior A hasta un extremo superior B. Muy bien, vamos a proceder a sustituir cada uno de estos valores. ¿Quién será en este caso A y B? Recuerda que en el video anterior te mencioné que estos límites de integración se obtienen de los puntos de intersección. Y en este momento te preguntarás, pero existen 3 puntos de intersección. ¿Cuáles son los que debo considerar? Para saber cuáles debes considerar, fija tu atención acá. Tenemos un diferencial de x. Y cuando tenemos un diferencial de x, los límites de integración se van a visualizar sobre el eje x. Repito, sobre el eje x. Y sobre el eje x hay solo 2 puntos de intersección.
el punto P1 y el punto P2. Y como nuestro diferencial es de x, siempre se considerará la coordenada x de estos puntos. Siempre. Acá en la figura se observa claramente. La porción roja está recorrida desde x igual menos un tercio hasta x igual 0, evidentemente. Y siempre en el límite inferior se colocará el lado izquierdo del intervalo, que en este caso es menos un tercio. Y en el límite superior se colocará el extremo derecho del intervalo, que en este caso se ha destacado en rojo. Muy bien. Y en este caso, ¿quién es y superior? Y superior es la recta 3x más 1. Menos y inferior. ¿Pero quién es y inferior? El eje x, que es y igual 0. Por el diferencial de x. Este es el planteamiento de la integral. Ahora solo queda resolver esta integral para obtener el valor numérico del área encerrada en amarillo. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para resolver esta integral, que nos conducirá a obtener el valor del área. En pantalla se visualiza la integral que debemos resolver para obtener el área encerrada por las curvas dadas en el enunciado. Usualmente para resolver este tipo de integrales se procede de la siguiente manera. Calcular primero la primitiva de esta función, para posteriormente evaluarla en los límites de integración. Vamos a calcular primero la función primitiva. Y para obtener la función primitiva debemos utilizar la tabla de integrales. Pero si no recuerdas cómo utilizar la tabla de integrales, no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, donde te dejaré un curso completo de cómo calcular la primitiva de una función, es decir, calcular integrales indefinidas. Muy bien, en este caso debemos obtener la integral de la función 3x más 1, ya que 1 menos 0 es igual a 1, por el diferencial de x. Cuando tenemos la suma de varias funciones, es válido separar la integral en la suma de las integrales. Observa, la integral de la función 3x diferencial de x más la integral de 1 por el diferencial de x. Simplemente hemos separado las integrales debido a que acá hay una suma. También es válido extraer de la integral valores constantes que estén multiplicando. Por ejemplo, en este caso, este 3 está multiplicando, este 3 que está acá. Por lo tanto, lo podemos extraer de la integral y escribir lo siguiente. Esto es igual a 3 por la integral de x diferencial de x más, y este 1 como también está multiplicando se puede extraer, quedaría 1 por la integral del diferencial de x. Ahora para calcular esta integral, x diferencial de x, observa que x está elevada a la 1, su exponente es 1. Se utiliza la tabla de integrales, en la cual encontrarás varias fórmulas. Pero ¿cuál vas a utilizar en este caso? Se utilizará esta. La integral de x a la n diferencial de x no es más que x a la n más 1 sobre n más 1. Esta es la fórmula de la tabla que debemos utilizar para resolver esta integral. En este caso, ¿cuánto vale n? N es igual a 1. Acá se visualiza el exponente de x es 1. De tal forma que esta integral, vamos a escribirla acá, 3 veces la integral de x diferencial de x, donde n vale 1, será igual a 3, que es la constante, esta que está acá, por, y acá a esta parte se le aplica la fórmula. Sería x a la n más 1, es decir, 1 más 1, sobre n más 1, es decir, 1 más 1. Esto es igual a 3 por x a la 1 más 1, evidentemente es x a la 2, sobre 1 más 1, que es 2. Y puedes dejar escrita la solución de esta manera o escribirla también así, 3 medios de x cuadrado, como te sientas más cómodo o cómoda. Ahora bien, la otra integral, esta que está acá, también se calcula a través de la tabla. En la tabla de integrales encontrarás esta expresión, la integral de dx es igual a x. De tal forma que nuestra integral, 1 por la integral del diferencial de x, es igual. Cuando multiplicamos 1 por cualquier expresión, es igual a la misma expresión. Y ya sabemos por tabla de que esta integral es igual a x. Qué fácil y sencillo es. En conclusión, el resultado de nuestra integral es el siguiente. La primera, que generó como resultado 3 medios de x cuadrado, más la segunda, que generó como resultado x, más la constante de integración c, que representa la suma de todas las constantes de integración. Sin embargo, cuando estemos calculando integrales definidas,
es decir, integrales que poseen límite inferior y límite superior, puedes obviar esta constante c. La puedes obviar sin ningún problema. Muy bien, una vez que hemos obtenido la función primitiva, esta que está acá, únicamente faltaría evaluar esta función primitiva en los límites de integración, desde menos un tercio hasta 0. Vamos a ello. La función primitiva fue 3 medios de x cuadrado más x. Tal como ya te mencioné, puedes obviar la constante de integración c. Esta función primitiva la vamos a evaluar y esto se representa así, con una recta vertical desde el límite inferior menos un tercio hasta el límite superior 0. Desde menos un tercio hasta 0. Repito, esta recta vertical, lo que quiere decir es lo siguiente: evaluar esta función desde menos un tercio hasta 0. Esto es lo que significa. Y por supuesto, el valor numérico que se obtenga de esta evaluación será el área solicitada, el área que se nos pide calcular. Así pues, el área, en este caso, será igual a. Siempre se evalúa primero en el extremo superior, siempre. ¿Y cómo se evalúa? En cada x, colocas el número 0, observa, 3 medios de 0 al cuadrado más 0. Observa cómo en cada x coloqué el número 0, menos, y siempre se resta, siempre, la evaluación de la función primitiva en el extremo inferior, es decir, en cada x. Ahora vamos a colocar menos un tercio. Aquí se tendría menos un tercio elevado al cuadrado, ya que es x al cuadrado, acá está, más x. ¿Pero cuánto vale x? Menos un tercio. Así se evalúa la función primitiva. Extremo superior menos, siempre es menos, el extremo inferior. Qué fácil y sencillo es. Ahora solo queda efectuar estas operaciones algebraicas, que dependiendo del profesor que tengas, podrás utilizar calculadora o hacerlo manualmente. En este caso, el área será igual a 0 al cuadrado es 0, 0 por 3 medios es 0, 0 más 0 es 0. Toda esta parte roja es igual a 0. De tal forma que quedaría menos, que es este signo menos que está acá, 3 medios por, cuando se eleva una fracción al cuadrado, se debe elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Más por menos es igual a menos un tercio. Esto es igual a. La multiplicación de fracciones se efectúa multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1, 3. 2 por 9, 18. Menos un tercio. Esto es igual a menos. Acá podemos simplificar esta fracción, dividiendo entre 3 tanto en el numerador como en el denominador. 3 entre 3 es 1 y 18 entre 3 es igual a 6, menos un tercio. Esto es igual a menos. Para restar estas fracciones podemos extraer mínimo común múltiplo 6. 6 entre 6, 1 por 1, 1. Menos 6 entre 3, 2 por 1, 2. De tal forma que esto será igual a menos. ¿Cuánto es 1 menos 2? 1 menos 2 es menos un sexto. Pero menos por menos es igual a más. De tal forma que el área es igual a un sexto. En este caso, este es el valor del área encerrada, un sexto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.